Nueva derrota del Real Madrid, 92-95, y el Madrid es incapaz de levantar cabeza. Arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la crónica, con el análisis de lo que ha sido una nueva derrota del Real Madrid baloncesto, que por desgracia empieza a ser algo casi habitual y que me lleva a reminiscencias del pasado en el periodo crítico de la temporada anterior, ¿no? Que sumábamos derrotas y había un momento incluso que pasábamos del cabreo al vacío, ¿no? Bueno, me sigo sintiendo un poco así, pero hoy toca analizar qué ha podido pasar para que el Real Madrid no haya ganado a la Virtus de Bolonia, que llegaba con un balance a este partido de 1-3 en la Euroliga. ¿Y qué ha podido pasar para que el Real Madrid haya encajado tantos puntos en una segunda parte terrorífica? Que es verdad que mediante el carácter, mediante la energía de, en particular, nuestro MVP hoy, Gaby Deck, que ha sido el líder claramente de este equipo, y acompañado por Mario Hesonja, con alguna cosa de Musa, con el partido de Tavares y tal, pues hemos estado ahí metidos, pero vuelvo a reiterar las malas decisiones y la mala dinámica de un equipo que tiene mucha negatividad en su juego. Es increíble que podamos encajar 55 puntos en la segunda parte ante un equipo que no había notado demasiado hasta el momento. Es increíble el empecinamiento que tiene este hombre con Sergio Llull. Yo no he conocido caso igual y me da igual, podía haber jugado mi padre en los momentos donde estaba Sergio Llull al final. A mí que nadie me venda la moto de que en ese momento no había nadie más. Bueno, cualquiera podía haber jugado y había jugadores exteriores, Sabalde, Sergio Rodríguez, Hanga, que ha vuelto este partido, pues le das esos minutos finales, lo que sea, con tal de no ver a Sergio Llull en pista. Lo siento mucho por ser así, pero es que los números chirrían y son evidentes, y alguien lo tiene que decir. Yo sé que va a haber mucho baño y masaje por parte de otros creadores de contenido. Yo vengo aquí a decir las cosas. Me equivoco, acierto, pero Sergio Llull está en un nivel tétrico. Peor momento de su carrera deportiva, uno de los peores, mejor dicho, y eso se lo está llevando con el equipo. Esto no quiere decir que sea solo culpa de Sergio Llull, porque principalmente es culpa del entrenador, que lo está llevando fatal. Y voy a haceros una pregunta. ¿Qué jugador del Real Madrid le veis en su mejor nivel? A nivel competitivo. A mí solo me sale uno, Gaby Deck. Sumando todos los partidos, yo de Musa, de Hesonja, de Tavares, de Yabusel, bueno, podemos hablar de que Cornelí está entrando en dinámica, que es casi la única buena noticia, pero no hay una sensación colectiva de mejoría, ¿no? Y con este nivel defensivo cualquier equipo te moja la oreja. Hoy Lumber, Teodosic, Baco por dentro desde el blocking en continuación, desde el pick and roll nos han destrozado. Y ante un buen equipo, pero obviamente que no es de los mejores, ¿no? Estará ahí coqueteando con el 9º, 10º, 8º puesto, 7º como muchísimo, en un caso muy optimista para la Virtus. Entonces, está claro que ahora mismo, con este nivel defensivo de los 2 para 2 y los bloqueos y continuación y la manera de pasar los bloqueos, así el Real Madrid no va a ganar. Imposible. O empiezan a defender, a bajar el puto culo, o aquí es que no va a ganar nadie. Vestido de blanco me refiero. El Real Madrid no puede defender de esta manera. No puede ser. Y no puede ser la incapacidad que hemos tenido para definir tiros. Veo al equipo cansado. Veo cierta sensación, no sé si de fatiga mental, física o ambas, pero sí que he empezado a denotar un poco de todo esto y a lo mejor tendrá que ver con la manera de rotar del entrenador, digo yo. Puede ser que tenga mucho que ver. Entonces, más allá de Sergio Llull, no quiero concretarlo solo en él, que ahora mismo no está para nivel, para jugar. Sergio Rodríguez 3/4 de lo mismo. Mientras estos dos jugadores están en pista, que no han compartido minutos, pero si está uno, al final defendemos con 4 jugadores. Esto es inconcebible. Es inconcebible. Cualquier equipo de máximo nivel te va a mojar mediante el tiro exterior, mediante las penetraciones, tiros a media distancia, desde cualquier estructura de definición y tiro. Ofensivamente te van a hacer muchísimo daño. Yo entiendo el cabreo que tiene la gente. Yo estoy pasando del cabreo al vacío, del vacío al cabreo. Voy con un péndulo así. E intento agarrarme a algo. Intento agarrarme a ver a un Hesonja que tiene muchísima calidad. A un Yanan Musa que le veo cansado, que ha ido de más a menos, pero que sé que es un gran jugador. Un Gaby Deck que está extraordinario. Un Peter Cornelí que está ahí
demostrando que es un jugador para la unidad del equipo. Adam Hanga, que ha vuelto, aunque ha jugado solo 4 minutos. Yo creo que podía haber jugado un poquito más. 10 minutos, digo yo. Podía haber jugado. No tenía la sensación de que Hanga estuviera lento, de que no estuviera físico, o sea, no estaba al mejor nivel, pero yo entiendo que podía haber aportado cosas. Entonces, varios jugadores como Hanga o Valde fuera de cobertura, y cuando la línea exterior está tan limitada con este nivel defensivo, tenemos handicaps en el juego, mucho handicap, y con tanto handicap, ante equipos de cierto nivel vas a sufrir. Vas a sufrir muchísimo. Es verdad que hemos intentado rebotear, pero también nos han reboteado alguna situación estúpida dentro de nuestra propia zona. Hemos perdido algún balón tonto de nuevo. El Real Madrid maneja fatal el balón. Otra vez pérdidas. Estaba fijándome en el número de pérdidas. Esta vez han sido 12 en vez de las 14 de media, ¿no? Que si no me equivoco, pero vuelven a ser números muy tristes para un equipo que aspira a ser importante en la máxima competición continental. Luego ve los porcentajes de tiro, 40% aproximadamente, 38,5, 52 en tiros de 2. No son malos, los problemas han venido atrás. Que hemos hecho a un buen equipo, le hemos hecho un equipazo hoy. Porque con este nivel de manos y de piernas, pues cualquier equipo te va a mojar. ¿Cómo se arregla esto? Cambiando las rotaciones e intentando introducir rápidamente a nuevos jugadores en primera línea. O sea, ahora mismo, por ejemplo, Abalde, Hanga, Gesonja, Musa, Dek, tendría que ser la línea exterior. Y oye, chicos, si no tienes 6 jugadores para rotar en la línea exterior, pues rotas con 5 o con 4 y medio. Pero si hay 2 jugadores que no están para poder aportar en ambos lados, y es que encima, sin ataque, no te compensa, es que no te compensa nada. Hoy ha habido un exceso de minutos de Sergi Llull. Sergio Rodríguez ha estado nefasto leyendo el juego. O sea, absolutamente hundido en el ataque sin aportar casi nada. O sea, Sergio Rodríguez, o sea, en fin, lejísimos del nivel del año pasado en Milán. Claro, a mí cuando me dicen que el Madrid ficha a Sergio Rodríguez, yo digo, joder, bueno, puede aportarnos un buen año porque viene de hacer una gran temporada en Milán con Messina, de ser un jugador clave en partidos clave, precisamente en la final de la Liga Italiana frente a la Virtus de Bolonia. Fijaos en los números que hizo Sergio Rodríguez. En fin, pues ha venido aquí pues de aquella manera. Así que nada, enhorabuena a la Virtus por su victoria. Lo dicho, hemos estado ahí mediante coletazos, mediante energía, y yendo por segundas opciones, tiros de 3 ahí que hemos tenido. Ha habido una de Sergio Llull tremenda, ha habido varias situaciones donde nos hemos podido meter ahí iguales o por delante casi, y no lo hemos aprovechado. Pero este partido se empieza a perder. En el 4-0 de Ljungberg, en el tercer cuarto, se empieza a perder. Y es que somos especialistas en meter a los equipos, en hacer que los equipos vean que nos pueden ganar. Porque el equipo no había salido nada mal en el primer cuarto, pero yo no sé qué les pasa a nivel de concentración, a nivel de físico, si ya luego cuando llegan las rotaciones el equipo empieza a romperse. O sea, yo veo una sensación de desnutrición. Veo un equipo muy desunido. A nivel no de carácter, sino de juego. Pasarnos el balón, extrapas, de tal. Ha habido momentos en el primer cuarto muy, muy buenos, pero luego de repente el equipo se desconecta. Y si en los partidos se ganan, y lo aprendimos el año pasado, se empiezan bajando el culo atrás. Este equipo tiene que bajar el culo atrás. Si no defienden parecido al año pasado, este Real Madrid no tiene nada que hacer. No tienes nada que hacer si no tienes un nivel defensivo alto. Con este nivel defensivo cualquier equipo medio alto te mete 85 puntos sin nada de esfuerzo. Que no, hombre, que así no vas a ningún lado, Chus Mateo. Y... o corrige esto rápido, le quedan 3 semanas en el cargo, ya os lo digo. 3 semanas. Una cosa es paciencia. El año pasado hubo paciencia porque, entre otras cosas, el entrenador era un tipo que ganó todo lo que ganó. Entonces, pues todos tuvimos paciencia en el sentido de club, de que el club aguantó. Paciencia yo poca, ya lo sabéis, yo muy poquita. Pero me refiero a que tuvimos paciencia, que tuvimos que aguantar. Pero es que Chus Mateo no tiene ese crédito. Entonces, claro, además ya venimos de un verano donde la gente está esperando a la directiva. Y gente con muchísima ganas de que al Madrid, pues por un poco llenarse de razón, que yo lo entiendo a lo mejor, pues quieren que le vaya muy mal a Chus Mateo, porque le irá mal a Juan Carlos Sánchez Lázaro, y a ver si de alguna manera implosiona y explota la sección. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, esto es el principio. Vamos a ver si es capaz de corregir todo esto. Yo tengo dudas, como todos vosotros, tengo mis dudas razonables, deportivas,
pero yo creo que estas 3 semanas, próximo mes de noviembre, la entrada del mes de noviembre va a marcar todo. Si Chus Mateo reconduce desde el principio la situación y va viéndose brotes verdes, pues el equipo evidentemente irá cogiendo confianza. Pero sumar derrota tras derrota tras derrota, los jugadores van a empezar a tener problemas de identidad con el juego y con lo que se está haciendo. Y ese vestuario vamos a ver cómo se lleva. Entonces, cuidadito con lo de... Sí, son derrotas al principio de temporada. Queda mucho, por supuesto, como diría mi amigo Miguel Ángel, como me dice mucha gente. Sí, pero este vestuario es diferente al del año pasado. Hay otros elementos. Y no hay otro elemento como era un entrenador que llevaba 11 años, capitalizando, en este caso, y dominando ese vestuario. Así que, ojito. Ojito qué es lo que puede pasar como el Real Madrid siga sumando derrotas de este bagaje como la que hemos sumado hoy. Bueno, dejadme vuestra opinión del partido, porque yo creo que esto va más, incluso más allá, probablemente de lo estrictamente relacionado con la pizarra. Va más allá, hay cosas, caras, no sé si hay un tema de química. Bueno, me gustaría que vosotros dejéis vuestra opinión al respecto. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si el Real Madrid vuelve a ganar partidos y a tener cierta regularidad. Pero con este nivel de juego vamos a poder ganar partidos ante equipos de nivel bajo, ante equipos que van con el cuchillo entre los dientes. Muy difícil que el Real Madrid pueda ganar con este nivel de baloncesto. Chao, chao.